el PP ganaría las elecciones generales con un 27,4% de los votos, según el último barómetro del CIS, realizado en abril. Supone una caída de 1,4 puntos respecto al barómetro anterior, de enero. El PSOE recupera la segunda posición, con un 21,6%, mientras que Podemos se desploma, con un 17,7%, 4,2 puntos menos que en el estudio anterior. Ciudadanos gana posiciones, hasta el 15,6%. Lee completo del barómetro del CIS, PDF. Este barómetro del CIS se realizó entre los días 1 y 10 de abril, un mes después de la investidura fallida de Pedro Sánchez, y cuando los partidos daban claras muestras de ser totalmente incapaces de alcanzar un acuerdo para elegir un presidente del gobierno. Los electores castigan sobre todo a Podemos, con un fuerte retroceso que es de casi 3 puntos, si se compara con el resultado del 20D, y de 4,4 puntos, si el punto de referencia es el anterior barómetro, de enero. Buena parte de sus votantes castigan la estrategia de Pablo Iglesias, basada en el bloqueo y en exigir sillones en un gobierno de Pedro Sánchez. Una política que le lleva a perder la segunda posición, alcanzada en enero. En este barómetro, que no asigna escaños, se pregunta por separada respecto a Podemos e Izquierda Unida. La formación encabezada por Alberto Garzón lograría un 5,4% de los votos, frente al 3,67% de las elecciones generales, y el 3,7% del barómetro de enero. En pleno ascenso, que se refleja en otras encuestas, Iglesias ha querido ahora negociar con IU para formar una candidatura conjunta ante las elecciones del 26 de junio. Si se suma la estimación de voto de Podemos más la de Izquierda Unida, el resultado es un 23,1%, por delante del PSOE. Pero como indican todos los expertos demoscópicos, la suma de ambas formaciones no equivaldría a una suma exacta de sus estimaciones de voto, ya que se dejarían en el camino entre 2 y 3 puntos. Por tanto, con este CIS en la mano, es muy probable que no alcanzaran el 21,6% que se adjudica al PSOE. El PP se deja varios jirones en el camino de la legislatura, ya que pierde más de un punto respecto a las elecciones del 20 de diciembre. Pero hay que tener en cuenta el momento del estudio, primeros de abril, ya que en las últimas semanas se ha registrado una pequeña subida de los popular, que podría rozar el 29%, coincidiendo con la evidencia del teatrillo de los otros grupos y del veto al PP, que han dejado a España sin presidente. Desde GAT3 se considera que por mucho que suba será muy difícil de que supere la barrera del 30%. Los populares pueden beneficiarse de una abstención de la izquierda, y subir alguna décima más en el conjunto del voto. Rajoy consolidaría así el resultado del 20D, y podría beneficiarse de la pequeña subida que está teniendo Ciudadanos, con un 15,6%, frente al 13,9% del 20D. A 2 meses de las elecciones. Este es el primer estudio electoral del organismo público tras la convocatoria de las elecciones generales. El trabajo de campo se realizó en los primeros días de abril, coincidiendo con la publicación de los papeles de Panamá. Eso sí, aún no había aparecido en esos documentos de sociedades opacas el entonces ministro José Manuel Soria ni había dimitido. Es decir, la encuesta se hizo un mes después de que el socialista Pedro Sánchez fracasara en su intento de convertirse en presidente del gobierno, pero antes de que el rey constatase con su tercera ronda de consultas de los días 25 y 26 de abril que la falta de acuerdo llevaba a la disolución automática de las Cortes y que era irremediable llamar de nuevo a las urnas. En el anterior barómetro político del CIS, realizado en el mes de enero, el PP mejoró tímidamente su resultado electoral, con un 28,8%, pero la noticia entonces fue que Podemos y sus marcas territoriales adelantaron al PSOE, con un 21,9%. Frente al 20,5% de los socialistas. Ciudadanos se quedó en un 13,3%. En las elecciones generales del 20 de diciembre, el PP fue el ganador, con un 28,7% de los votos, 123 escaños, seguido del PSOE, con un 22% y 90 escaños. Podemos y sus marcas blancas sumaron el 20,66%, y 69 diputados. Ciudadanos se quedó en 40 escaños, con un 13,9%. El CIS publicará alrededor del 9 de junio la macroencuesta preelectoral que hace antes de cada convocatoria electoral y cuyos resultados suele dar a conocer la víspera de que arranque la campaña electoral.